Bienvenidos al capítulo número 1, Generalidades del Sistema Endocrino. Soy el profesor X y en esta clase vamos a dar los primeros pasos para comprender uno de los sistemas más complejos del cuerpo humano. El sistema endocrino es responsable de coordinar, regular y mantener el equilibrio interno de nuestro organismo a través de mensajeros químicos llamados hormonas. Veremos cómo este sistema se relaciona con prácticamente todos los demás, desde el crecimiento y el metabolismo hasta la reproducción y las respuestas al estrés. A lo largo de esta serie de clases vamos a ir desglosando cada tema con ejemplos claros y un enfoque práctico que les permitirá no solo memorizar conceptos, sino entenderlos y aplicarlos. En esta diapositiva pues podemos observar una comparación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ambos sistemas de control del organismo, pero funcionan de manera muy diferente. En el sistema nervioso, las moléculas mediadoras son los neurotransmisores. Estos se liberan localmente como respuesta a impulsos nerviosos y actúan de manera inmediata. En cambio, en el sistema endocrino, las moléculas mediadoras son las hormonas, que viajan por la sangre y alcanzan tejidos en todo el cuerpo. El sitio de acción también cambia. En el sistema nervioso, la acción ocurre muy cerca del sitio de liberación, específicamente en una sinapsis, uniéndose a receptores de la membrana posináptica. Mientras tanto, en el sistema endocrino, la acción suele estar lejos del sitio de liberación y las hormonas pueden unirse a receptores que se encuentran sobre la membrana o incluso dentro de las células diana. Las células que responden también difieren. El sistema nervioso actúa principalmente sobre células musculares, glándulas y otras neuronas. En contraste, el sistema endocrino tiene como blanco a prácticamente todas las células del cuerpo. Otra diferencia clave es el tiempo en que comienza la acción. El sistema nervioso responde en milisegundos, casi de forma instantánea. El sistema nervioso es más lento. Sus efectos pueden empezar en segundos, pero también tardar horas o incluso días en hacerse evidentes. Finalmente, la duración de la acción. En el sistema nervioso los efectos son muy breves, de milisegundos. En el endocrino los efectos son más prolongados y pueden mantenerse desde segundos hasta varios días. En resumen, el sistema nervioso es rápido y de corta duración, ideal para respuestas inmediatas. El endocrino es más lento, pero sus efectos son duraderos y abarcan a todo el organismo. En esta imagen nosotros podemos observar los principales órganos y las glándulas que forman parte del sistema endocrino. Lo primero que llama la atención es que no se limita a una sola región del cuerpo, sino que está distribuido en diferentes órganos que cumplen funciones muy variadas. En la parte superior, el hipotálamo y la hipófisis o glándula pituitaria, que funcionan como centros de control maestro, regulando muchas de las demás glándulas. Junto a ellos aparece la glándula pineal, que participa en la regulación de los ritmos biológicos. En el cuello podemos observar la tiroides y la paratiroides, responsables del metabolismo y el balance de calcio en el organismo. Si bajamos hacia el tórax, encontramos el timo, una glándula con un papel importante en el desarrollo del sistema inmune. En la zona abdominal, el hígado y el páncreas también producen hormonas, además de sus funciones metabólicas y digestivas. El estómago y el riñón participan secretando sustancias reguladoras, lo que demuestra que el sistema endocrino no se limita solo a las clásicas glándulas. En los órganos reproductores, tanto los testículos como los ovarios y la placenta, también se producen hormonas fundamentales para la reproducción y el desarrollo. Finalmente, las glándulas suprarrenales, localizadas sobre los riñones, son esenciales en la respuesta del estrés y en el control de la presión arterial y el metabolismo. En resumen, el sistema endocrino involucra una gran variedad de órganos distribuidos en todo el cuerpo, y en cada uno de ellos libera una amplia variedad de hormonas. Solo hemos mencionado algunos ejemplos para ilustrar esta gran diversidad. Cuando hablamos del origen del concepto de hormona, debemos remontarnos a Ernest Henry Starling, un fisiólogo británico que vivió entre 1866 y 1927. Fue el quien utilizó por primera vez la palabra hormona en 1905. Starling observó que el cuerpo producía sustancias químicas similares a la secretina.
y propuso que todas ellas deberían tener un nombre común: hormonas. El término viene del griego hormón, no sé si se pronuncia bien, que significa excitar o poner en movimiento, lo cual refleja perfectamente la función de estas sustancias: activar procesos en el organismo. A partir de ahí, las hormonas comenzaron a definirse como mensajeros químicos liberados al torrente sanguíneo por una o un grupo de células y que ejercen su efecto de control fisiológico sobre otras células del organismo. Este concepto marcó un antes y un después, ya que permitió entender que además del sistema nervioso existía otra forma de comunicación en el cuerpo: la comunicación química, mucho más lenta, pero con efectos duraderos. Las células de nuestro organismo no trabajan de manera aislada. Ellas necesitan comunicarse entre sí. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar tres formas principales de comunicación celular. Primero tenemos la comunicación endocrina. Aquí la célula endocrina libera hormonas que entran en la sangre y viajan a lugares lejanos, alcanzando las células diana, que pueden estar en órganos muy distantes. Es la forma clásica de acción de muchas hormonas. Segundo, la comunicación paracrina. En este caso, la célula libera sustancias que no viajan por la sangre, sino que actúan de manera local sobre las células cercanas. Es una forma de comunicación rápida y localizada, muy común en todos los tejidos donde varias células necesitan coordinarse. Y por último, tercero, la comunicación autocrina. Aquí la célula libera señales químicas que actúan sobre ella misma, estimulando sus propios receptores. Es como si la célula diera instrucciones a sí misma para regular su comportamiento o su secreción. En conclusión, el sistema endocrino utiliza distintos tipos de comunicación: a larga distancia, mediante hormonas en la sangre, localmente a través de señales paracrinas e incluso de manera interna con señales autocrinas. Estas son las formas de comunicación más comunes entre el sistema endocrino. Las hormonas podemos clasificarlas según su composición química en tres grandes grupos: esteroideas, aminas biógenas y peptídicas. Primero podemos observar que las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol. No se almacenan en la célula productora, ya que ellas pueden atravesar, una vez que se sintetizan, pueden atravesar la membrana por difusión simple. Por lo tanto, las podemos clasificar como hormonas liposolubles. Como ellas no se llevan bien con la sangre, pues para transportarse en la sangre necesitan proteínas transportadoras y suelen permanecer más tiempo en circulación. Sus receptores son intracelulares, lo que significa que actúan regulando la expresión de genes. En segunda instancia tenemos las aminas biógenas. Estas derivan del aminoácido tirosina y tienen características intermedias. Algunas son hidrosolubles y otras son liposolubles, por lo que unas viajan libres en el plasma y otras necesitan transportadores. Sus niveles en la sangre pueden ser estables o fluctuantes, y al igual que las anteriores, algunas actúan sobre receptores de membrana y otras sobre receptores intracelulares. Dentro de los grupos que vamos a observar más adelante, por ejemplo, tenemos las hormonas tiroideas, que tienen una característica más que nada liposoluble, a pesar de que se clasifican como aminas biógenas, ya que sus receptores principalmente se encuentran dentro de la célula y necesitan proteínas transportadoras para viajar en sangre. Otro ejemplo que vamos a ver en capítulos más adelante son las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que se comportan como hormonas hidrosolubles. Sus receptores son de membrana y ellas viajan libre en el plasma, pero son clasificadas como aminas biógenas. Bien, y tercero tenemos las hormonas peptídicas o polipeptídicas, o algunas también se le llaman proteínas, pero de manera general para esta clase la vamos a llamar peptídicas. Estas se sintetizan a partir de precursores llamados preprohormonas y se almacenan en gránulos de secreción hasta que son liberados por exocitosis. Son hidrosolubles, por lo que viajan libres en el plasma sanguíneo, pero al ser solubles no pueden atravesar la membrana celular. Por eso se unen a receptores en la superficie de la célula. Las diferencias principales entre estos grupos se relacionan con su solubilidad, la forma en que viajan en la sangre, el tipo de receptores que utilizan y la duración de sus efectos.
Una vez que las hormonas son liberadas al torrente sanguíneo, necesitan ser transportadas y luego metabolizadas para su eliminación. Aquí podemos ver dos grandes grupos con comportamientos distintos. Las hormonas esteroideas y tiroideas, al ser liposolubles, no pueden viajar solas en sangre. Para hacerlo, se unen a proteínas transportadoras, principalmente la albúmina, y a diferentes globulinas. Este transporte le da estabilidad y prolonga su vida media en la circulación. Una vez que cumplen su función, son metabolizadas en el hígado y finalmente eliminados por la orina. Por otro lado, las catecolaminas y las hormonas peptídicas son hidrosolubles, por lo que circulan libres en el plasma sin necesidad de un transportador. Sin embargo, esto hace que sean más vulnerables y tengan una vida media más corta, ya que al ser destruidas rápidamente por enzimas como las proteasas. Después de ser degradadas, sus productos de desechos también son excretados por la orina. En conclusión, la manera en que las hormonas viajan en la sangre influye directamente con su tiempo de acción y en forma en las cuales son eliminadas. Y aquí les dejo una pregunta. ¿Qué importancia tienen las proteínas transportadoras hormonales? Bien, cuando hablamos de las hormonas hidrosolubles, como las peptídicas o las catecolaminas, su mecanismo de acción ocurre a través de receptores de membrana celular, ya que no pueden atravesarla. El proceso comienza cuando la hormona, el cual es el primer mensajero, se une a su receptor en la superficie de la membrana. Esa unión activa una proteína G, que a su vez estimula la enzima adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico, que actúa como segundo mensajero dentro de esta célula. Este AMP cíclico activa una serie de enzimas llamadas proteinquinasas. Las proteinquinasas, una vez activadas, fosforilan diferentes proteínas celulares. Esta fosforilación cambia la actividad de dichas proteínas, activando o inhibiendo procesos específicos. El resultado es que millones de proteínas modificadas desencadenan respuestas fisiológicas rápidas, como la contracción muscular, la secreción de una sustancia o activación de rutas metabólicas. Para que la señal no sea permanente, una enzima llamada fosfodiesterasa degrada el AMP cíclico, apagando la señal. Este mecanismo es rápido, eficiente y permite que la señal hormonal muy pequeña genere una respuesta amplificada en la célula. En esta imagen podemos observar cómo las hormonas esteroideas o tiroideas de característica liposolubles interactúan con receptores intracelulares. Todo comienza cuando la hormona, al ser liposoluble, puede atravesar fácilmente la membrana celular por difusión simple. Una vez dentro, se une a su receptor específico, que se encuentra en el citoplasma o directamente en el núcleo. El complejo hormona-receptor se activa y se dirige hacia el núcleo, donde se une al ADN y modifica la expresión génica. Esto significa que activa o reprime la transcripción de algunos genes. Como resultado, se forma un nuevo RNA mensajero que saldrá al citoplasma y será leído por los ribosomas para producir proteínas específicas. Estas proteínas recién sintetizadas cambian la actividad celular, generando efectos que suelen ser más lentos en aparecer, pero mucho más duraderos en comparación con las hormonas que actúan por receptores de membrana. Este mecanismo permite que las hormonas liposolubles regulen directamente la síntesis de proteínas, lo que impacta en el crecimiento, metabolismo y la diferenciación celular. La retroalimentación negativa es el principal mecanismo de control del sistema endocrino, que garantiza que la producción hormonal se mantenga dentro de los límites adecuados. En este esquema podemos observar tres niveles de retroalimentación: asa larga, asa corta y asa ultracorta. En el asa larga, las hormonas producidas por el órgano donde viajan de regreso e inhiben tanto a la hipófisis como el hipotálamo. Es decir, cuando los niveles de la hormona final son suficientes, envían información para detener la producción de estas hormonas y evitar el exceso. En el asa corta son hormonas trópicas liberadas por la adenipófisis, las que retroalimentan directamente al hipotálamo. De esta manera, la hipófisis regula la propia actividad del centro de control que la estimula. En el asa ultracorta, el propio hipotálamo es el que se regula a sí mismo. Las hormonas liberadas por sus neuronas pueden inhibir su propia secreción en un mecanismo de autocontrol.
Estos tres bucles de retroalimentación negativa permiten que el eje hipotálamo-hipófisis-órgano-diana se mantengan en el equilibrio, respondiendo de manera precisa a las necesidades del organismo. Ahora, vamos a ver antes de continuar a la siguiente diapositiva, vamos a desglosar un poquito más este tipo de retroalimentación, colocando un ejemplo, tomando en cuenta los tres puntos o los tres órganos que podemos observar. Si nosotros empezamos desde el hipotálamo, el hipotálamo vamos a tomar en cuenta en este caso hormonas que estimulan la liberación de hormonal. El hipotálamo libera hormonas que estimulan a las células que se encuentran en la adenipófisis para que estimule la secreción de hormonas trópicas. Estas hormonas trópicas liberadas por la adenipófisis van a actuar en un órgano diana. El órgano diana va a producir otras hormonas, es decir, las hormonas del hipotálamo estimulan la liberación de hormonas en la adenipófisis y las hormonas de la adenipófisis estimulan la liberación de hormonas en el órgano diana. Pero cuando las hormonas del órgano diana comienzan a aumentar, envían información tanto a la adenipófisis como hacia el hipotálamo para disminuir la secreción de las hormonas del hipotálamo y la adenipófisis y así controlar los niveles de hormonas del órgano diana para que no haya un exceso de la misma. Lo puede realizar mediante la retroalimentación de asa larga o lo puede realizar mediante la retroalimentación de asa corta. Igualmente, para poner un ejemplo, si la adenipófisis comienza a aumentar su secreción hormonal, entonces esas hormonas van a actuar directamente en las células de la adenipófisis para disminuir o controlar los niveles hormonales que ella misma está liberando. Entonces, este es el mecanismo de retroalimentación negativa. Existe también lo que es la retroalimentación positiva. Es un mecanismo menos común que la negativa, pero muy importante en ciertos procesos biológicos. A diferencia de la retroalimentación negativa, aquí el aumento de una hormona estimula aún más su producción, generando un círculo de amplificación. En este esquema podemos observar que el hipotálamo libera o estimula a la adenipófisis para que la adenipófisis, mediante secreción hormonal, estimule el ovario. El ovario va a liberar la hormona estradiol. El estradiol va a actuar en algunos tejidos, realizando su función fisiológica, pero el estradiol lo que va a hacer, en lugar de inhibir por retroalimentación negativa, lo que va a hacer es enviar una señal positiva de regreso hacia el hipotálamo y también hacia la hipófisis para que se libere más esta hormona. Este tipo de retroalimentación ocurre en situaciones solamente específicas, como el ciclo menstrual, donde niveles elevados de estrógeno generan un aumento brusco de LH que desencadena la ovulación. En resumen, la retroalimentación positiva es un mecanismo de amplificación hormonal que prepara al organismo para eventos puntuales y críticos, como la ovulación o en el parto, donde se necesita una respuesta intensa y sostenida. Otro aspecto importante del sistema endocrino es que varias hormonas no se secretan de manera constante, sino siguiendo el ciclo circadiano, es decir, con variaciones a lo largo de las 24 horas del día. Hay algunos ejemplos, como por ejemplo la melatonina, que aumenta durante la noche favoreciendo el sueño, la hormona de crecimiento que se secreta en picos durante el sueño profundo, y también tenemos el cortisol, que es el ejemplo que podemos observar aquí en la gráfica, cuya secreción está muy ligada al ciclo de vigilia y actividad. En la gráfica vemos específicamente el patrón del cortisol. Durante la noche, los niveles de cortisol son bajos, pero empieza a elevarse en las horas previas al despertar. Alcanzan su pico máximo temprano en la mañana alrededor de las 6 horas y a las 8 horas, lo que prepara el cuerpo para iniciar el día con energía, aumentando la glucosa en sangre y activando el metabolismo. Después de este pico, los niveles de cortisol van descendiendo progresivamente a lo largo del día, alcanzando sus valores más bajos durante la noche, lo que facilita el descanso y la recuperación. El ritmo circadiano
de hormonas como la melatonina, la hormona de crecimiento y el cortisol es fundamental para coordinar funciones biológicas como los ciclos de sueño y vigilia y actividad del organismo. El ciclo menstrual es un claro ejemplo de cómo la secreción hormonal puede seguir un patrón mensual, en el que participan tanto hormonas hipoficiarias como hormonas ováricas. En la parte superior del esquema vemos la LH y FSH, producidas por la hipófisis durante la fase folicular. La FSH estimula el crecimiento de los folículos ováricos que empiezan a secretar estrógenos. Estos estrógenos promueven la proliferación del endometrio. Cuando los niveles de estrógeno alcanzan su pico crítico, se produce un pico súbito de LH, como pico preovulatorio, que desencadena la ovulación alrededor del día 14 del ciclo. Después de la ovulación comienza la fase lútea, donde el cuerpo lúteo secreta progesterona junto con estrógenos. La progesterona es la clave para preparar al endometrio en la fase secretora, creando un ambiente favorable para la implantación del óvulo en el caso del embarazo. Si no ocurre fecundación, los niveles de estrógeno y progesterona caen hacia el final del ciclo, lo que provoca el desprendimiento del endometrio y el inicio de la menstruación, reiniciando así el ciclo. El patrón hormonal mensual está marcado por el predominio de los estrógenos en la fase folicular, el pico de LH que induce la ovulación y la secreción de progesterona en la fase lútea. Y con esto hemos llegado al final de la primera clase de generalidades del sistema endocrino. A lo largo de la sesión repasamos sus principales características, desde la comparación con el sistema nervioso, algunos órganos y glándulas que lo conforman, el origen del concepto de hormona, distintos mecanismos de comunicación celular. También analizamos la clasificación química de las hormonas, cómo son transportadas y metabolizadas, y los diferentes mecanismos de acción, tanto en receptores de membrana como en receptores intracelulares. Revisamos además los importantes sistemas de retroalimentación negativa y positiva que regulan la secreción hormonal. Y finalmente vimos ejemplos de ritmos de secreción como los patrones circadianos y los ciclos mensuales. Espero que esta clase les haya permitido comprender mejor cómo funciona el sistema de control tan complejo y esencial para la vida. Muchas gracias por su atención y los invito a seguir estudiando y siguiendo las clases de fisiología de sistema endocrino con mucha curiosidad y espíritu crítico. Saludos y nos vemos en la próxima clase.